Agenda Municipal de Yopal, Mauricio Moreno Pérez, y su equipo de trabajo, quienes nos van a explicar los últimos cambios que se hicieron, modificaciones en la declaración del impuesto de industria y comercio. Muy buenas tardes a todos los periodistas presentes. Es muy importante como administración dar aclaraciones respecto de los cambios normativos que han existido desde que inició esta administración. Recuerden que nosotros hemos modificado el estatuto de rentas, hoy estatuto tributario, en 2 oportunidades. Entonces, hoy tenemos vigentes, porque estamos en ese proceso de compilación, facultad que nos dieron en el Honorable Consejo el año pasado, con el acuerdo 022 de 2021. Entonces nosotros con ese acuerdo 022 lo que estamos haciendo es recogiendo el acuerdo 013 de 2012 y el acuerdo 032 de 2020. Entonces esa es una primera apreciación que necesitamos que todas las personas que están hoy conectadas nos entiendan, escuchen a la administración y digamos hacer un llamado para que no se dejen intimidar por algunas situaciones que algunos ciudadanos están utilizando en contra de la administración. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hoy explicarles, dadas las circunstancias. Yo no quiero nombrar absolutamente a ningún ciudadano de los que han estado hoy haciendo esos pronunciamientos, porque eso es darle importancia y no se debe hacer. Entre menos politicemos un aspecto tan técnico como las modificaciones que se han realizado al estatuto tributario, pues menos problemas nosotros vamos a tener. Sin embargo, lo que no quiero es que inclusive algunos concejales han utilizado esta situación para desinformar. Entonces, no queremos, vamos a hacer unas apreciaciones respecto de ese cambio normativo como lo habíamos enunciado inicialmente, y realmente pues a nosotros se nos hace muy extraño porque el día 4 de marzo en la triada a las 8 de la mañana la administración municipal realizó a través de la Secretaría de Hacienda una actualización para que todos conociesen cuáles eran los principales cambios que existían, sobre todo en materia de industria y comercio. Aclararles que el municipio no ha hecho ningún incremento en materia de impuesto predial. Está igualito como está establecido el acuerdo 013 del 2012. Entonces, no hay ningún incremento, excepto que el gobierno nacional pues decretó el incremento a todas las bases catastrales, procedimiento que hace el IGAP, y es una base de información en materia de industria y comercio que nos lleva a nosotros a hacer los ajustes correspondientes en el sistema de información. Entonces, eso es primero que todo, aclararles que no existió ningún incremento en materia de impuesto impredial este año, excepto el incremento que dio el gobierno nacional a través del IPC, que estaba sobre el 3%. Entonces, esa es una primera situación que se debe aclarar. Nosotros no hacemos ningún incremento. El Honorable Consejo no incrementó tarifas en materia de impuesto predial para la vigencia 2022. Entonces no es cierto lo que están manifestando en algunas situaciones. Segundo, nosotros dentro de ese acuerdo 022 existieron unos cambios sustanciales en materia de industria y comercio. Para nadie es un secreto que hoy incrementar la tarifa, y es la oportunidad que nos da la ley de ciudades capitales. Nosotros estamos en proceso de crecimiento. Nuestra población está alrededor de los 178.600 habitantes y sigue creciendo exponencialmente. Para nadie es un secreto que nosotros estamos por encima de los 200.000 habitantes, y de esa manera también se requieren mucha demanda de bienes, de servicios, y nosotros estamos a la vanguardia hoy de un instrumento que está actualizado normativamente y tributariamente. Entonces, yo lamento, o la administración lamenta, que existan ese tipo de desinformaciones, sobre todo en materia de industria y comercio, cuando nosotros hicimos unas modificaciones en tarifas a sectores como el bancario, que la norma o la ley de ciudades capitales nos permite tener hasta el 30 por mil. Nosotros teníamos un 5 por mil.
en el acuerdo anterior. Entonces, con el acuerdo 022, ellos pasaron del 5 por mil al 20 por mil, y teniendo nosotros hoy la capacidad de llevarlos hasta el 30 por mil. Entonces, esa es una apreciación que hay que hacer, sobre todo dado que hay muchos ciudadanos que son pues inquietos en la materia y están utilizando, no sé con qué fines, no tengo ni la más remota idea, pero a nosotros como administración sí nos asiste la obligación de dar ese tipo de aclaraciones. Entonces, ese es un claro ejemplo. Segundo, nosotros hicimos, porque teníamos previsto que esto nos podía pasar, hicimos una capacitación en la tríada el día 4 de marzo. En esa capacitación existieron algunas situaciones que los contadores o el gremio de contadores nos hizo caer en cuenta, y ya vamos a explicar, y de ahí surgieron unas situaciones como la modificación al calendario tributario que ya vamos a mostrarle que lo hemos hecho el cambio en 2 oportunidades, y que ya el vencimiento no va a ser el que se tenía definido, sino otro, y ya ahorita los técnicos van a empezar a explicar cuáles fueron esos cambios, producto también de la iniciativa por parte de la administración que hizo una primera capacitación, y luego se surtió una mesa de trabajo el día 9 de marzo. Acá tengo los asistentes del gremio de contadores. Entonces acá asistieron alrededor de 13 personas, 13 contadores que estuvieron en este mismo despacho de la Secretaría de Hacienda, y se surtió otra situación. Entonces ellos manifestaron que iban a presentar un documento recogiendo, porque fue lo que les manifesté. Por favor, todas esas inquietudes que tienen, recojámoslas en un solo documento, y por favor hagamos lo correspondiente luego en mesas posteriores. Pero les explicamos que hoy ya hay un acuerdo que está sancionado. Entonces también permitirme decirles que es una mentira bajo total circunstancia que nosotros no tengamos publicado el acuerdo 022. Entonces, desde el año pasado está publicado el acuerdo 022 de 2021, donde están las principales modificaciones que se realizaron al estatuto tributario que hoy tenemos nosotros pues vigente. Entonces, esa era una de las situaciones, las contemplaciones. Entonces, primero, sí hemos hecho socialización. Lo segundo, se asistió a una mesa de trabajo con el gremio de contadores, y acá tengo yo pues la evidencia de que efectivamente asistieron, y en esta semana quedaron de entregarnos el documento donde nos van a decir: oiga, nosotros tenemos unas situaciones con los tenderos, con los microempresarios que tienen esta situación. Sin embargo, la administración, atendiendo a esa solicitud, porque era, digamos, de alguna manera no se entendía lo que se había dejado establecido en esos principales cambios en materia de industria y comercio, nosotros sí les manifestamos la postura de la administración, pero pues producto de eso nace el decreto 139 de 2022, donde nosotros hacemos la reglamentación a la aplicación del régimen preferencial y el sistema de retención en la fuente a título de industria y comercio, avisos y tableros, y sobretasa bomberil en el municipio de Yopal. Entonces, ese decreto sale hoy. Nosotros ya veníamos trabajando, pero consecuencia también de las capacitaciones que hemos hecho, de la divergencia que hay en el gremio de contadores y comerciantes respecto a la aplicación del decreto 022. Entonces, esa es una de las situaciones. Dejar claro que en este decreto se establece que se descuentan todas las retenciones que le practicaron a título de industria y comercio a los profesionales, porque es una de las situaciones que hoy estaban pues todos como: oiga, me retuvieron a mí por industria y comercio y no voy a tener cómo poder descontarlo de la declaración. Sí, inicialmente esa era la confusión. Sin embargo, nosotros en esta reglamentación estamos diciendo: sí, señores, ustedes pueden descontarlo, porque pues no sería por términos de justicia en materia de principios tributarios nosotros poder no dejar que las personas de profesiones liberales no pudiesen descontar. Y de la misma manera nos pasa para los demás comerciantes. Entonces, conmigo está presente la profesional Lady Forero y el profesional Lorenzo Jiménez,
La profesional Lady es la que lidera todo el proceso de fiscalización y ya entraremos, de acuerdo a las preguntas que ustedes nos hagan, nos efectúen, entraremos entre los tres a aclararles las situaciones que ustedes a bien tengan. Pero realmente es precisamente eso. Entonces, aclararles que hemos estado trabajando, ya hay un acuerdo hoy que debemos darle estricto cumplimiento porque fue autorizado por el Honorable Consejo, el acuerdo 022, que nosotros producto de las mesas de trabajo hemos corrido el calendario tributario en 2 oportunidades. Acá tenemos los 2 resoluciones. La primera es la resolución 2336 del 7 de marzo y la segunda, que sale expedida hoy, la resolución 3036 del 17 de marzo del 2022. Es decir, estamos nosotros dando las herramientas para que los contribuyentes hagan el proceso. Y por último, vamos a explicar acá mediante un ejemplo, porque también están manifestando, oiga, no sabemos cómo nosotros poder entrar, cómo podemos acceder a la plataforma. El año pasado fue una situación pues compleja en ese proceso de transformación digital que ha venido viviendo la Secretaría de Hacienda, pero una de las situaciones es precisamente esa. Entonces vamos a explicar cuál es el link de acceso, cómo podemos hacer acá en vivo un ejemplo para que todos los ciudadanos que nos están viendo en este momento conozcan cómo es o cuál es el mecanismo que deben utilizar los contribuyentes en materia impositiva para presentar y pagar sus tributos. Entonces, en ese orden de ideas, pues he dado las generalidades de lo que hemos hecho este año, el año pasado con el acuerdo 022, y pues ya entran mis compañeros a explicar explícitamente en materia mucho más técnica qué fue lo que se hizo con este decreto 139 de 2022, producto de la iniciativa que ha tenido la administración para poder explicarle un poco más al contribuyente y que sea mucho más clara la presentación de sus declaraciones tributarias. Entonces, en ese orden de ideas, pues les cedo la palabra acá. No sé cómo tienen previsto, si nos van a hacer preguntas o explicamos el decreto 139 en qué consiste. Yo creo que es lo correcto. Doctora Lady, tiene el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos los medios de comunicación presentes. Producto de las mesas de trabajo que se han llevado a cabo con los contadores y de los compromisos que había adquirido la Secretaría de Hacienda, y como el jefe Mauricio lo manifestaba, la capacitación se realizó el día 4 de marzo en la triada y nos comprometimos modificar parcialmente el calendario tributario en cuanto al vencimiento de las declaraciones de ICA bimestral y de las declaraciones para los agentes retenedores, que fue mediante la resolución 2336 del 7 de marzo del 2022. En el decreto 139 del 2022 ya pueden ingresar a la página de Yopal y en normatividad van a encontrar el decreto que ya está publicado. Cualquier contribuyente o cualquier contador pueden ingresar y lo pueden descargar. Le vamos a comentar cuáles fueron, digamos, los cambios que están en este decreto. Primero, en cuanto al tema del régimen preferencial. Si verificamos el artículo 2 del régimen preferencial, dice, por excepción pertenecen al régimen preferencial del impuesto de industria y comercio. Espera, yo interrumpo un momento, porque es que hay una situación en respecto de quiénes son o quiénes pertenecen al régimen común, quiénes son grandes contribuyentes. Una cosa es régimen común en el impuesto valor agregado IVA y otra cosa es régimen común en lo que tiene que ver a los impuestos territoriales. Entonces eso hay que dejarlo muy claro, porque inclusive encuentra uno colegas que tienen esa, digamos que, diferencia respecto de la administración. No voy a entrar a dar nombres como lo dije inicialmente, pero sí nos parece que están dando una información que no corresponde y pues precisamente por eso hoy estamos acá aclarándole a la comunidad que nos está escuchando y a todos los medios de comunicación. Muchas gracias por el espacio. Explique primero qué es un régimen común, qué es un grande contribuyente, quiénes conforman los que están en grandes contribuyentes, para que nos puedan entender un poco más. Bueno, en el régimen preferencial, en el artículo 21 del acuerdo 032 del 2020, encontramos quiénes son los de régimen preferencial.
Entonces, tiene que cumplir los siguientes requisitos. Primero, que sea una persona natural. Segundo, que tenga máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerce su actividad. Tercero, que no sea distribuidor. Cuarto, que no sea un usuario aduanero. Quinto, que el año anterior los ingresos brutos totales provenientes de la actividad sea inferior a 4.000 VTs, que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes o de prestación de servicios grabados por un valor individual de superior a 4.000 VTs. Entonces, ¿quiénes son los del régimen preferencial? Son todos aquellos contribuyentes que en la vigencia anterior sus ingresos no superen las 4.000 VTs. ¿Qué es VT, perdón? VT. Unidad de valor tributario. ¿En cuánto está la unidad de valor tributario? Este año el valor de la unidad está en 38.004 pesos. Son 145 millones más o menos que son los ingresos que hayan obtenido en el periodo anterior. Los que estén en este rango de ingresos pertenecen al régimen preferencial. Por regla general, los que ya superen de 4.001 VT son régimen común en ICA, que es totalmente diferente al régimen común en IVA que nosotros conocemos. Entonces, todos los contribuyentes verifican cuál es su situación económica del año inmediatamente anterior y se acogen al régimen preferencial o al régimen común. Hacer una observación que es optativo, no quiere decir que todo el mundo se tiene que quedar en régimen preferencial. Cada contribuyente revisa su situación financiera y determina si opta por el régimen preferencial o opta por el régimen común. También está el régimen simple. Pero tendría que ser contribuyente o ser responsable del IVA para pasar al siguiente régimen. No es una decisión del contribuyente, es lo que dicta la ley. Si usted es responsable del IVA, posiblemente va al otro régimen; si no lo es, se queda en el preferencial. No, señor. En el tema del régimen común en IVA es totalmente diferente al régimen común en ICA, porque la administración tiene la autonomía de sus tributos. Nosotros estamos indicando, todos aquellos contribuyentes que tengan sus ingresos de 1 a 4.000 VT son régimen común en ICA. Si fuera en IVA es de 1 a 3.500 VTs que serían responsables de IVA. Pero aquí son dos situaciones diferentes. Aquí estamos hablando del régimen común en ICA, no en IVA. No, En industria y comercio. Pero los que son responsables del IVA no necesariamente son pequeños contribuyentes, estarían en régimen preferencial. Es que los responsables de IVA, ellos de 1 a 3.500 VT pueden ser responsables de IVA y pertenecer al régimen preferencial porque está dentro del 1 a las 4.000 VTs. Sí, así es. Ese régimen preferencial, que es lo que la gente está discutiendo, es el que tendría que pagar mínimo 8 VTs más tableros más avisos. La discusión de las personas es que muchas personas estaban pagando entre 80 a 70 mil pesos, y con este nuevo incremento, o sea, con este nuevo cambio de régimen, están en el orden de los 350 mil pesos. ¿Qué hay de cierto en eso? Muy buenas tardes. Bueno, hay que hacer una claridad que el tema del pago de las 8 VTs no es una iniciativa de este gobierno. El pago de las 8 VTs está establecido en el municipio de Yopal desde el acuerdo 013 del 2012. En ese tiempo se llamó la renta presuntiva, que los contribuyentes podían optar por declarar sus impuestos de industria y comercio por la renta presuntiva pagando 8 VTs o por el régimen ordinario, que es lo que hoy en día es el mismo régimen común. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa particularidad viene desde el año 2012 con la aprobación del acuerdo 013, sino que este año cambiaron la situación frente al régimen común. Entonces, inicialmente el contribuyente podía optar por liquidar su impuesto por el régimen ordinario y no asumía ninguna responsabilidad adicional. ¿Qué es lo que está pasando este año? El municipio ha reglamentado dentro de su facultad que los contribuyentes del régimen común sean agentes retenedores y que declaren bimestralmente bajo la aplicación de la ley de ciudades capitales. Entonces, no es una iniciativa de este gobierno ni del acuerdo 032, sino es una situación que viene desde el acuerdo 013 del 2012, solo que este año, por situaciones de regulación del régimen común, va a entrar en aplicación en pleno. Total, las personas, los pequeños tenderos, las personas que no tienen suficientes ingresos, mínimo van a tener que pagar
en los 8 VT, o de lo contrario pues tendrán que pagar un contador de manera bimensual para que hiciera los famosos anticipos y hiciera la retención de todo lo que tiene. Hay que aclarar también en ese sentido que el municipio no tiene anticipos del impuesto de industria y comercio. Eso ya no existe. El periodo de declaración es bimestral y no hay que presentar declaración anual para aquellos que se clasifiquen por el régimen común. Para hacer claridad, tampoco hay autorretenciones del impuesto de industria y comercio. Entonces, si bien es cierto que el municipio adoptó el pago bimestral del impuesto de industria y comercio para contribuyentes del régimen común, también lo es que desmontó el sistema de anticipos que venía también desde el acuerdo 013 del 2012, que ustedes lo pueden ir a revisar, y también desmontó el tema de las autorretenciones a título de industria y comercio. Entonces, se puso a declarar y pagar bimestralmente, pero ya no se tienen que hacer anticipos ni se tienen que hacer autorretenciones. Es una de las circunstancias que cambiaron con la aprobación del acuerdo 022. ¿Nosotros qué hicimos? Nos acogimos a la ley de ciudades capitales. Recuerden que les manifesté inicialmente que el municipio ha venido creciendo exponencialmente y de la misma manera han crecido toda la demanda de servicios. Entonces eso hace que nosotros ya no pensemos como una ciudad pequeña, sino como una ciudad grande. Entonces, ¿qué nos permite esa ley de ciudades capitales? Hacer cambios en solo lo que tiene que ver industria y comercio y predial. En industria y comercio lo manifestó el doctor Lorenzo. Entonces cambiamos para el régimen común y grandes contribuyentes se eliminó la presentación anual y pasaron a la bimestralidad. Eso es lo que él está explicando. Secretario, lo que se busca es mantener las tarifas pero ampliar los contribuyentes. No le entiendo la pregunta, Carlos. Las tarifas se mantienen, dice usted, no se aumentaron de acuerdo a... Claro que sí, nosotros no hicimos ninguna modificación. Lo que se busca es ampliar los contribuyentes para tener mayor ingreso al municipio. Solamente hicimos modificaciones para 4 sectores. Recuerden que dentro de esos 4 sectores está, me recuerda doctora, todo el sector bancario, los contratistas que le prestan servicios a las entidades petroleras, Y los contratistas de obra civil. los contratistas de obra civil, y hay otro, Y el tema de las entidades financieras. y de las entidades financieras. ¿Ya lo denunciamos Sí, todos? y las comerciales, otras actividades Perdón, comerciales. una cosita, una observación frente a lo que su merced decía. Es cierto que existía ya lo de las 8 VTs, pero eso era opcional y eso tenía un beneficio de auditoría. Luego no significa que sea la misma calidad de las 8 VTs que en estos momentos el decreto está generando. Entonces, para hacer la salvedad. Segundo, perdón un segundo. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que sí o sí el Consejo hizo un vacío muy grande dentro de la norma y eso es lo que nos tiene a todos los contadores y a muchos comerciantes dentro de este gran dilema. ¿Qué es lo que sí sucede que es un vacío grandísimo? Fue el hecho de que se estuviera desconociendo el valor de las retenciones, que ya lo subsanaron aquí con esto. Pero entonces mi pregunta... Claro, porque en este decreto que va a salir el día de hoy... Ya está expedido, por eso hoy estamos explicando en esta oportunidad que nos dan. Yo le hago la siguiente pregunta. Ustedes hablan del total de los ingresos, ¿listo? Una persona natural que ejerce su actividad como empleado y al mismo tiempo ejerce actividades por honorarios, por empleado, no está grabado en su No, eso no. exactamente. Pero hablan del total de los ingresos, ¿listo? Deberían hacer la exclusión de ese tipo de cosas, porque por ejemplo, una persona que tiene un ingreso de 150 millones de pesos, ¿debería clasificarse o no clasificarse dentro del régimen preferencial? Ese tema es, lo que pasa es que al leer la norma hay que interpretarla de acuerdo como está establecida. Perdóneme. Perdóneme, déjame explicar. Lo que pasa es que cuando se lee la norma hay que interpretarla de acuerdo a los conceptos que trae la norma. Y la norma dice de ingresos provenientes de la actividad, ¿sí? Provenientes de la actividad. ¿Cuál actividad? La actividad generadora del impuesto. Si usted es comerciante y su actividad son 100 millones de pesos y vende su casa, pues obviamente esos ingresos no le van a entrar a ser parte para determinar que usted no pertenezca al régimen preferencial, porque es ingresos provenientes de la actividad. Por eso debe tener relación de causalidad con el objeto. En el artículo 21 del acuerdo 032, en el numeral sexto, dice que en el año anterior los ingresos brutos totales provenientes de la actividad
¿Qué quiere decir? Pues de la actividad Grabada. grabada, emita. De su actividad generadora. Sabemos que el tema de los sueldos no está grabado porque es excluido. Sí, entonces aquí está siendo muy claro en el numeral sexto del artículo 21. Son Doctora. los ingresos grabados Mire, de la yo les actividad. propongo lo siguiente, ¿por qué no nos dejan presentarles las modificaciones que se hicieron con el decreto 139? Y ahí van a tener la que claridad. es básicamente el punto sustancial de esta convocatoria, y luego ustedes, de acuerdo ya a las dudas que se generen, una vez hayamos expuesto el decreto, pues ustedes las vamos a atender. Una pregunta. Sigue explicando el decreto, por El favor. decreto, perdón, es que el decreto habla de que sí acepta la reducción de las retenciones, pero solo a las personas que tengan ingresos mayores a 8 VT. No, pero no, a las no. personas, ahí en el No, artículo no, dice que a las no, no. personas... Espere, déjenos explicar el decreto y luego ahí sí. Por favor, Ahí dice. sigamos. No, nosotros Sigamos explicando el decreto. Sí. Bueno, en el decreto 139 del 2022, en el artículo 2 del régimen preferencial, donde ya se explicó quiénes pertenecen al régimen preferencial, en el parágrafo primero dice: los contribuyentes del régimen preferencial tendrán que presentar su declaración anual del impuesto de industria y comercio, liquidando el impuesto por un valor mínimo de 8 VTs. Parágrafo segundo: quienes hayan obtenido ingresos en el periodo cuya liquidación genere un impuesto superior a las 8 VT deberán de presentar su declaración, liquidando el impuesto correspondiente, so pena de sanciones y cobro de intereses moratorios a que haya lugar. Asimismo, podrá descontar sus retenciones, sus anticipos y sus saldos a favor y demás descuentos a que haya lugar. Perdón, vuelvo al numeral pasado. Yo estoy hablando, en este pronto no lo hice de manera clara, es el numeral 8 del artículo 21, que es el que dice: del monto de sus consignaciones bancarias o depósitos e inversiones durante el año. Ahí no me está hablando de que sean consignaciones directamente de la actividad grabada. Me está dejando como si yo hubiera recibido No, pero consignaciones por 150 millones de pesos o 660. La posición de la administración es que sean actividades grabadas. Entonces, ahí para que hacerle una observación, porque tienen que hacer la aclaración. Igual, esa es la Que sobre posición, los ingresos es grabados la posición de la con- administración, y si usted pide un concepto, se lo metimos. Sí. Es una socialización a medios de comunicación. Sí, exacto. A nosotros también nos interesa, señor. Sí, pero ya hablaron con contadores. Porque su Sí. merced, pero es que nosotros... Bueno, somos entonces, contadores, entonces hagamos una cosa, mire, para darle un poco de orden a esto. Pongamos orden en la rueda de prensa. Nosotros nos reunimos, unas situaciones, nosotros ya nos reunimos con los representantes de los contadores. Ellos quedaron en entregarnos un documento. Yo le pregunto a la señora presente, ¿usted hace parte del gremio de contadores o de contribuyentes o comerciante o en qué calidad? Estoy dentro del grupo de las personas. Ok, entonces, como vinieron, entonces estamos esperando cuáles son cada una de las inquietudes. Nosotros ya resolvimos una situación Todas las particular. inquietudes se Entonces, rectificaron. por eso le estoy manifestando, o sea, le estoy diciendo, nosotros ya nos reunimos con los representantes de los contadores. Acá tengo la asistencia, se las acabé de mostrar. Ellos fueron los que asistieron, vinieron acá el 9 de marzo. Acá están la relación de los contadores, representante del gremio de contadores. Entonces, primero por ese lado. Segundo, nosotros vamos a dar una mesa de trabajo con los representantes, porque pues entenderán que no podemos atender a los 2.000, 3.000, 4.000 contadores. Entonces, con ese gremio nosotros nos reunimos y hacemos unas mesas de trabajo posterior que seguramente van a salir muchas de las situaciones de las cuales usted está en este momento indicando. Entonces, si se quiere que no es claro el numeral octavo, pues nosotros evaluamos la posibilidad junto con los contadores, pero les pido un favor nomás. Esto no es para politizar, que no hayan candidatos, que no hayan del consejo, que no existan. Nosotros con ustedes nos vamos a entender y seguramente por iniciativa de la administración junto con el gremio podemos pasar un proyecto de acuerdo donde hagamos los ajustes correspondientes, pero previo análisis, hay que dejar muy claro, hay que hacer un análisis a todas las solicitudes que están haciendo, porque seguramente algunas no estaremos de acuerdo y daremos las explicaciones del caso. Entonces, en ese orden de ideas, yo le uso la palabra al periodista para que nos formule la pregunta que nos iba a hacer. Teniendo en cuenta que nosotros dimos ya unos pasos
accedimos porque entendimos también como administración y fuimos flexibles. Cambiamos ya en 2 oportunidades el calendario tributario. El último que me dice que se modifica la declaración anual y el pago del impuesto de industria y comercio y complementarios de aviso y tablero y la tasa bomberil para 22 de abril. 22. la que se tenía por vencimiento el 31 de marzo, que es la declaración anual, se va a vencer o se vence el 22 de abril de este año. Entonces, primera modificación. Segunda modificación. Como teníamos ya un calendario tributario previsto o establecido desde diciembre del año pasado, con una modificación, acá tenemos la primera modificación que se hizo con la resolución 2336 del 7 de marzo, y luego hoy estamos accediendo nuevamente porque entendemos que hay situaciones como por ejemplo que no saben cómo acceder a la plataforma, que hay unas situaciones particulares que eran confusas. Nosotros generamos como administración el espacio para poder dar la capacitación y que todos estemos tranquilos, y si hay que hacer algún otro ajuste seguramente nosotros lo podríamos y contemplar la posibilidad de hacerlo. Entonces, la segunda modificación que viene en el calendario tributario para la presentación bimestral quedó de la siguiente manera: el primer bimestre, enero y febrero, el 29 de abril, marzo y abril 31 de mayo, mayo, junio se vence el 29 de julio, julio y agosto el 30 de septiembre, septiembre y octubre 30 de noviembre, y el último bimestre de noviembre y diciembre de este año el 31 de enero del próximo año. Entonces, es una de las circunstancias. Nosotros estamos corriendo el calendario tributario para darle la oportunidad al contribuyente, si necesita igual algún tipo de aclaración respecto de la última modificación que hicimos al calendario tributario o al decreto que se da haciendo algunas aclaraciones, reglamentando algunas situaciones que están contempladas en el acuerdo 022, pues seguramente también vamos a hacerlo. Entonces, por favor, usted que me está pidiendo el uso de la palabra. Secretario, los sueldos no son grabables. No, señor. Una persona natural que está registrada en el RIT no recibió absolutamente nada durante el año 2021, ¿tiene que declarar? Acá dieron la respuesta. Entonces, dé la respuesta nuevamente, doctor Lorenzo. Desde el acuerdo 032 del 2020 está establecido que los contribuyentes que no soliciten o que no cancelen la inscripción en el RITI deben presentar sus declaraciones. Entonces, es evidente que si el contribuyente no ha tenido ingresos y no ha cancelado su RITI, pues debe presentar sus declaraciones. ¿Qué hay que hacer? Si el contribuyente no va a ejercer actividades en el municipio, si empezó a ejercer una actividad que está excluida, por ejemplo, si una persona que era un contratista de servicios profesionales que es grabado, se vinculó a una empresa, a una entidad como empleado, pues lo lógico que debe hacer es cancelar su inscripción en el RITI y con eso no tiene que presentar declaración. Entonces, de acuerdo a la normatividad que viene desde el acuerdo 032 de 2020, los contribuyentes que no hayan solicitado su cancelación del RITI deben presentar sus declaraciones. Bueno, presenta la declaración y se retira, ¿verdad? Sí, claro. Correcto. Claro. Y si en el año 2022 sale algún negocio, vuelve y se retira. Sí, claro. Hay que retirar. Sí, o sea, lo lógico es, ¿por qué se le da la facultad o la posibilidad de que presente sus declaraciones en cero? Precisamente para que no esté retirándose y vinculándose. Entonces, presenta su declaración y sigue vinculado, que no le va a tener ningún inconveniente, y en la medida en que ejerce actividades grabadas, pues presenta su declaración por los ingresos que haya obtenido en la vigencia. Pero si se la presenta en cero, el resultado vota 290. No, señor, no. De acuerdo a esta, por eso les digo que si nos dejan explicar el decreto, sería mucho más práctico, porque ahí se despejan varias situaciones que están en este momento no están claras. Que expliquen el decreto y después les preguntamos, a ver. Perfecto. Entonces termine. Explicamos todo el tema de norma general. Termine. Bueno, con el tema del régimen preferencial, pues estos son los cambios que están en el artículo 2 y el parágrafo primero, parágrafo segundo y parágrafo tercero. Ya continuamos
con, bueno, también está el artículo 13 sobre el régimen simple, dice los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación no estarán sujetos a la retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título de industria y comercio. ¿Sí? Con esto finalizamos los 3 regímenes que tiene hoy en día el municipio de Yopal: régimen preferencial, régimen común y bueno, y el régimen simple. Bueno, hay que hacer también una aclaración, y es en el sentido que el año pasado el municipio de Yopal expidió el decreto 299 de 2021, como lo indiqué, en el cual se establecían pues algunas situaciones que a la fecha no son aplicables. Por ejemplo, el tema de las autorretenciones. También reglamentaba el tema de las retenciones en la fuente, de cómo procedían, y de acuerdo a las modificaciones que se han surtido en la norma local y con el tema de la periodicidad bimestral, esas normas que estaban, varias de las situaciones que estaban contempladas en el decreto 299, pues no se pueden aplicar. ¿Qué se hizo con el decreto 139 de 2022? Se recogió lo que estaba en aplicación, lo que se requería aplicar del 299, y derogó, digamos, el 299, para que quede claro en el tema de la opinión pública. El decreto 299 fue derogado el día de hoy con la expedición del decreto 139 de 2022. Segundo, ¿cuáles son las modificaciones principales del decreto que introducían el decreto 139? Para que lo tengamos claro. Los contribuyentes del régimen preferencial que opte por clasificarse en el régimen preferencial deben pagar como mínimo 8 VTs. Liquidar. ¿Qué se modificó con relación a lo que estaba establecido? Que el acuerdo 032 establecía que debían liquidar y pagar. Por eso estaba la situación de que no podían descontar sus retenciones en la fuente. ¿Qué hicimos nosotros ahorita? Usted liquida mínimo 8 VTs, pero si usted a su vez obtuvo retenciones, si sus ingresos fueron, por ejemplo, de 20 millones, pues su impuesto sería de 8 VTs, pero si tuvo retenciones, las puede descontar, quiere decir que paga menos de 8 VTs. O si tiene anticipos del año anterior, también lo puede descontar, o si tiene saldos a favor, también los puede descontar. ¿Cuál es la otra? Perdón, déjeme explicar por favor el decreto en su integridad y luego vamos a las preguntas. ¿Cuál es la otra modificación sustancial, o digamos otra reglamentación sustancial frente a la aplicación del régimen preferencial? Que los contribuyentes que tengan ingresos cuya liquidación genere un impuesto superior a las 8 VTs deben liquidar su impuesto de conformidad con los ingresos. Entonces, para que quede claro eso, hasta el momento estaba que pagaba 8 VTs, o sea, ni más ni menos. Aquí puede pagar menos de 8 VTs, pero también si sus ingresos, al liquidar el impuesto, sus ingresos son superiores para que le dé más de 8 VTs, debe liquidar su declaración conforme a los ingresos que haya obtenido y de acuerdo a su tarifa. ¿Sí? Entonces, para que quede eso claro, fue una de las principales modificaciones. Con eso le estamos garantizando que puede descontar sus retenciones, puede descontar sus anticipos y puede descontar sus saldos a favor. Esa fue la principal modificación y con eso subsanamos casi todas las situaciones. También se reglamentó lo del tema de las declaraciones en cero, que se deben presentar, sí se deben presentar. Otra situación que estaba, digamos, un tanto que no estaba clara, es el tema de las retenciones en cuanto a la sobretasa bomberil, que era un tema de consulta absolutamente de todos los días de los colegas contadores, y que en el decreto 139 nos pusimos en la tarea de subsanar. Para la aplicación de la retención de la sobretasa bomberil y para la liquidación de la sobretasa bomberil, para el régimen preferencial, se tendrán en cuenta, para determinar la tarifa aplicable, los ingresos obtenidos por el contribuyente en el año inmediatamente anterior. Entonces, en el artículo 47 del acuerdo 032 están unos intervalos. Entonces, el contribuyente toma sus ingresos y los clasifica en esos intervalos, y de ahí determina cuál es la tarifa que debe aplicar para
calcular la sobretasa bomberil. Para los agentes retenedores, que se determinó en el acuerdo, en el decreto 139, que el sujeto pasivo de la retención, o sea, el beneficiario del pago abono en cuenta, debe informar al agente retenedor cuáles fueron sus ingresos. El del régimen preferencial, cuáles fueron sus ingresos del año anterior, y el del régimen común, cuáles fueron sus ingresos del periodo anterior, teniendo en cuenta que el régimen común declara bimestralmente. Entonces, si a mí me van a practicar una retención en la fuente, yo le informo al agente retenedor, mire, mis ingresos del año anterior fueron de 50 millones de pesos. Entonces el agente retenedor dice, bueno, su tarifa es del 2 o del 3 o del 5 o del 7%. Si el contribuyente, si el sujeto pasivo no informa al agente retenedor la tasa, los ingresos del periodo anterior, el agente retenedor tomará la tarifa del 7%. La más alta. Eso queda absolutamente claro en el decreto 139 para hacerle claridad tanto a los contribuyentes como a los agentes retenedores al momento de practicar la retención. Eso básicamente son las dos situaciones principales que se regularon con el decreto 139 que acabó de emitir la administración municipal el día de hoy. Aunado a eso, como lo dijo el doctor Mauricio, se tomó la decisión de ampliar el vencimiento de tanto de la vigencia 2021 como el primer bimestre de la vigencia 2022, teniendo en cuenta que se requiere ajustar la plataforma tecnológica para poder aplicar esos ajustes, esas decisiones, ese reglamento. Entonces, por eso se trasladó el vencimiento de la vigencia 2021 hasta el 22 de abril y el primer bimestre hasta el 29 de abril. Esas son algunas de las consideraciones o mejor la explicación de lo que contiene hoy expedido el decreto 139. Recuerden que nosotros también, a partir hoy de esas modificaciones que están autorizadas, debemos hacer los ajustes correspondientes en el sistema de información. Eso quiere decir, por eso está el primer plazo ampliado hasta el 22 de abril. Nosotros nos vamos a tomar hasta el 31 de marzo para hacer las modificaciones correspondientes en el sistema de información. Entonces, por eso también dejamos con suficiente tiempo para que hagan también lectura de ese decreto 139 y puedan dar la aplicabilidad del mismo cada uno de los contribuyentes en materia impositiva. Secretaria, nos piden hacer una aclaración sobre los contratos de prestación de servicios. Señalan que hubo un incremento en el tema de ICA, han pasado de 60.000 a 300.000 pesos. ¿Qué eso puede decir para aquellas personas? No, lo que pasa es que en los contratos el municipio de Yopal ha establecido prácticamente que todas las personas que pertenecen al régimen común son agentes retenedores, y en ese orden de ideas, vuelvo y les insisto, si la liquidación de su impuesto le da 290.000 VTs, pero como usted lo indica, son contratistas, a esas personas les practicaron retención en la fuente. Esas personas pueden descontar sus retenciones común y corriente y están pagando, si el 100% está sometido a retención, estarían pagando sobre tasa bomberil únicamente. Parece ser que hay como ciertos vacíos como en la interpretación de ese decreto. ¿Cómo se hace para que haya como un mismo criterio con este tema y no se presenten situaciones que pueden ser adversas y para ustedes también complicar la atención al público? No consideramos, o sea, en este momento nosotros estamos dando las explicaciones de ese decreto 130. El artículo 8, doctor. Señor, ¿qué dice el artículo 8? Teniendo en cuenta que las vigencias son anuales y la declaración en el artículo 8 que corresponde a todos los ingresos, porque incluso habla de los ingresos por entidades bancarias, y ustedes acaba de decir que se tiene que aclarar el artículo 8 de que el artículo 8 del ustedes acaban de hablar del artículo 8 en el no, del numeral octavo. Eso. Perdón, el numeral octavo, en el cual se habla que se tomarán como base los siguientes ingresos, y ahí se hablan de todos los ingresos, incluso si a mí me consignan una plata por la venta de una casa, tendría que pagar impuestos de acuerdo a ese numeral. Ese numeral tendría que pagar. Usted acaba de decir, doctor, que se tendría que buscar entonces ante el Consejo una reforma para poder hacer eso.
teniendo en cuenta que las vigencias son anuales, usted eso aplicaría para el siguiente año. Quiere decir que este año las personas tendrían que tomar como base absolutamente todo eso como ingresos. Mire, una cosa hay que tener claro, una cosa son las condiciones para clasificarse en uno u otro régimen y otra cosa muy diferente es la base gravable para liquidar el impuesto. Digámoslo muy claro, no quiere decir que si yo estoy en el régimen preferencial y me dicen que para pertenecer al régimen preferencial, si mis ingresos si tengo consignaciones bancarias por 4.000 OVTs, no quiere decir que sobre esa base deba liquidar el impuesto. Recuerden que el hecho generador del impuesto de industria y comercio es la realización de actividades industriales, comerciales o de servicios. No son las consignaciones bancarias, no son las ventas de la casa, es la realización de actividades industriales, comerciales y servicios, y eso lo debemos de tener claro. Mira, ahí está claro. Entonces, y para responderle a la segunda pregunta, si existiera alguna situación producto de las mesas de trabajo que vamos a tener con las agremiaciones o con los contadores, nosotros estudiamos la posibilidad de presentar un proyecto de acuerdo al Honorable Consejo, porque hoy tenemos el acuerdo 022 y el decreto 139 que le está dando claridad absoluta, sobre todo a los contratos de prestación de servicios, porque nos estaban diciendo que no tenían la oportunidad, y es cierto, el sistema de información no les permitía, porque el sistema de información tiene unos niveles de seguridad y obviamente no les va a permitir a hoy, como estaba contemplado el acuerdo 022, que pudiesen descontar lo que les habían practicado. Con el decreto 139 nosotros estamos modificando dicha situación, aclarándole a todos los contribuyentes que sí lo pueden hacer, que lo pueden descontar. Por eso nosotros corrimos el calendario tributario, primero, para ajustar el sistema de información, que nos vamos a tomar estos 15 días. Y segundo, dentro de la resolución 3036, estamos modificando el calendario tributario nuevamente, dándole la oportunidad a los contribuyentes para que puedan hacer su presentación y pago en materia de industria y comercio. Perdón, entonces eso quiere decir que en la plataforma, dentro de la opción del RITI, porque en estos momentos está casi que condicionando que uno tiene que sí o sí, para poder liquidar el impuesto, coge el preferencial. Eso significa que esa opción va a quedar libre para que nosotros determinemos si es preferencial o régimen común. Siempre ha estado libre. Siempre ha estado libre. Anoche estuve liquidando inclusamente un impuesto y la persona no me dejaba seleccionar cuando yo le seleccionaba, porque era el caso que yo le digo de esa persona que tiene mayores ingresos y que no debería estar dentro del régimen preferencial. Usted acaba... Perdón, un segundito, yo los estoy escuchando en silencio, ¿cierto? Entonces les pido por favor también respeto en esto. Entonces, cuando anoche estaba liquidando el impuesto, él sí o sí me obligaba que tenía que escoger esa persona para poder pasar a la opción de liquidarle el impuesto, sí o sí me obligaba que tenía que quedar como preferencial. Yo no quiero pasar por grosero tampoco. Nosotros vamos a dar respuesta, le digo nuevamente, usted hace parte de un gremio. Nosotros ya nos reunimos con el gremio. Esas solicitudes que nos vayan a hacer, las vamos a estudiar y ya dijimos lo correspondiente. Pero el tema es el tiempo. Ahora, sí, ustedes tienen, y por eso estamos ampliando el calendario. Si ustedes ven, la declaración anual se va al 22 de abril. La bimestral se va al 29 de abril. Entonces, nosotros vamos a hacer, y hay que hoy, a todas las personas que nos están escuchando en este momento, todos se deben inscribir, los que tuvieron alguna actividad, tanto comercial, industrial o de servicios, deben hacer su inscripción al RITI, es obligatorio. Entonces, dentro de esa inscripción hay unas particularidades ahí, están los acuerdos vigentes, está el acuerdo 013, está el acuerdo 032 y está el acuerdo ya 022. Entonces nosotros vamos, y ahora va a quedar el decreto 139 habilitado, pero nos debemos tomar un tiempo porque son unos ajustes en el sistema de información que se nos tarda, pero ya hoy tengan toda la tranquilidad las personas que nos están escuchando, que pueden hacer descuentos, ya lo manifestaron, de 3 situaciones. Una, todas las retenciones que le practicaron a título de industria y comercio el año pasado. Anticipos,
Saldos a favor. y el tema de Saldos a favor. Entonces, esas son las tres situaciones. Estamos en ese proceso de modificación y es darle hoy la tranquilidad porque entiendo que se generó esa circunstancia y hoy la administración municipal está dando las herramientas para poder, entre comillas, subsanar esa situación que no era clara en el acuerdo 022. Si una Señor. persona ya ha venido pagando su impuesto de industria y comercio, ¿tiene que inscribirse nuevamente en el RITI, el registro? Sí, el RITI es el Registro de Identificación Tributaria de Yopal, tal como nosotros también, como cualquier ciudadano, si estamos inscritos, nos inscribimos en el Registro Único Tributario de los Impuestos Nacionales, acá en el territorial se llama Registro de Identificación. Sí, la respuesta es sí, se deben inscribir para poder, si ya lo hicieron, hacer caso omiso a lo que les estoy diciendo, pero deben, y hay que tener mucho cuidado y siempre se lo he manifestado donde he estado con los colegas contadores y algunos contribuyentes. Deben tener cuidado porque si ustedes no tienen en cuenta los decretos, hoy último el Consejo nos dio facultad de compilación por 6 meses por el acuerdo 022 y lo que estamos haciendo es dejando un solo instrumento tributario. Entonces ese instrumento tributario es el único que va a existir, pero tenemos 6 meses y estamos en ese proceso porque mira lo que está sucediendo hoy. No era claro para algunos gremios, para algunos contribuyentes y nosotros hoy estamos dando la reglamentación correspondiente que sé que les va a dar parte de tranquilidad porque ya hoy les permite el sistema de información o les va a permitir mejor el sistema de información descontar lo que les practicaron a título de industria y comercio durante la vigencia 2021. Doctor Mauricio, ¿por qué no lo hacemos con plastilina? Me dice, yo soy un tendero que vendí 12 millones de pesos el año pasado. ¿Cuánto debo pagar? Nos toca hacer el ejercicio. No, por eso hagamos el ejercicio porque ese es el común de las personas. Yo pienso que con el ejercicio podemos generar la tranquilidad porque básicamente el problema está en estas personas que son pequeñas y que estarían pagando y como lo estaba planteando, que espera el 10%, estaba pagando 120.000 o 12.000 o 15.000 y estaría pendiente únicamente de eso. Entonces, en ese orden, yo vendí 12 millones de pesos. La respuesta es sencilla, debe pagar 8 VTs. O sea que realmente sí, todo el mundo tiene que pagar 200. Todo el mundo no, porque No, todo el mundo todo. no está clasificado en Pero es ese comercial. nivel de ingresos. Y no todo el mundo no tiene retención en la fuente. Mire, vamos a... Yo les pido por favor, Mire, a ustedes los podemos atender en una mesa de trabajo con el gremio de contadores. Sí. Entonces, doctor, Estamos para los periodistas en este momento que nos están ayudando a replicar la información que tenemos hoy contemplada o establecida en el decreto 139. Entonces, ahí tenemos una situación particular. Recuerden que también les manifesté, Yopal demanda de servicios, estamos creciendo ostensiblemente, necesitamos destinar recursos para salud, para vivienda, para seguridad, para educación. Entonces es una situación que nosotros hoy ya estamos explicando con el decreto 139 y consideramos como administración que ya fuimos claros. Si se amerita que ustedes tengan alguna otra situación particular, con mucho gusto está la Secretaría de Hacienda para poder atender esta situación. entonces puntualicemos, un tendero que vende 10 o 12 millones de pesos tendría que pagar 300.000 pesos como mínimo más avisos y tableros más el contador por los 8 VT, o tendría que migrar al otro sistema, o puede migrar al otro sistema y tendría que pagar dinero. Uno que 10 millones, Ahí que ¿cuánto puede hace ser. diario? ¿Cuánto 20.000 da? pesos. 10 millones dividido en 365 el días. pago ¿cuánto da? mínimo, y creo que respondemos a esta pregunta y no enfatizamos más porque ya fuimos claros. El pago mínimo del impuesto, o sea, la liquidación, no el pago, la liquidación que fue la modificación que se hizo con el decreto 139 la liquidación es mínimo de 8 VTs. Si usted tiene retenciones en la fuente, las puede descontar. Si usted tuvo ingresos cuya liquidación supere las 8 VTs, liquida su impuesto correspondiente por encima de las 8 VTs. O sea que claro, recuerde, yo creo que ya con eso fuimos claros en el tema de la normatividad. Entonces en ese momento el que paga 10 millones o el que tenga 90. recuerden que nosotros estamos No, señor. combatiendo el tema de la evasión y de la elusión, ¿sí? Entonces hay muchas situaciones porque Una inquietud pequeña, para que se aclare lo que dice Ricardo. Porque es que vea la duda ahí Ricardo en esto, que hay una contradicción con la que dice la doctora. Ricardo dice, si llegan
si le llegan 10 millones o le llegan 90 millones, entonces paga las mismas. No, No. no es cierto. Claro, Es que mire, por favor, mire. O sea, entendamos lo que estamos diciendo. Mire, yo fui enfático en una cosa, les dije, si su impuesto si la liquidación de su impuesto le da, de acuerdo a sus ingresos, por encima de las 8 VTs, debe, no es que quiera, sino debe liquidar el impuesto de acuerdo a lo que le dé, a 400.000, 500.000, 600.000. Entonces no quiere decir que el que tenga 100 millones va a pagar igual que el que tiene 10 millones. Porque, no es igual. No es igual. Él debe liquidar su impuesto. El que tuvo 100 millones, si tiene una tarifa del 10 por 1000, le va a dar un millón de $1 millón de pesos. Más avisos, más sobretasa y restándole la retención, no va a ser igual a un contribuyente que paga las 8 el que tuvo 20 millones, pues liquidará su impuesto. Si le da por debajo de las 8 VTs, paga 8 VTs. Y el que le da por encima de las 8 VTs, liquida por encima hasta donde le dé. Entonces no quiere decir que el que gane 100 millones va a pagar igual que el que gana 10. No confundamos, por favor. ¿Quién le hace retención a un tendero, por ejemplo, para que pudiera descontar? ¿Quién le hace retención a un pequeño comerciante que no le va a descontar? Entonces, en ese orden de ideas, doctor, y discúlpeme, soy enfático, el que tenga 10 millones está por encima en el régimen presidencial, a igual que el que tenga 139 millones. El que tenga 139 pagaría exactamente lo mismo el de 10, de acuerdo a la teoría, porque está en el régimen presidencial. Si nadie le ha hecho, Vuelvo, le insisto, no confundamos la opinión. Habrá gente que tiene 139 millones y que tampoco le han practicado retención en la fuente, porque no es garantía de que usted tenga 139 millones y le practiquen retención en la fuente. Entonces no confundamos a la opinión, por favor. El que tenga, además, usted lo sabe, que las retenciones en la fuente es un pago anticipado del impuesto. No quiere decir que porque yo descuente mis retenciones no voy a pagar impuesto, porque esa retención me la descontaron en su momento cuando yo tuve y yo creo que no entremos en debate, digamos, ¿cuánto porque paga alguien que tiene 139 millones de pesos y uno que tiene 10? Bueno, creo que nosotros ya dimos claridad del decreto 139, damos por terminado las aclaraciones. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias.